Radio Universidad de Santiago presenta Música y Política, una invitación a entender el contexto histórico y social de la música. Conduce el sociólogo Alberto Mayol. Participan el sociólogo Carlos Azócar y el compositor Miguel Farías. Muy buenas tardes, como cada jueves estamos en Música y Política y estamos como siempre con Carlos Azócar, sociólogo, con Miguel Farías, compositor, quien les habla, Alberto Mayol, conduciendo este programa, sociólogo de la Universidad de Santiago. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Todo bien por acá. Muy bien, contento de empezar este primer programa. Nuestro primer programa de este ciclo nuevo, este programa nuevo, inédito además. No hay muchos programas sobre música y política, usted puede encontrarlo aquí en la 94.5 Radio Universidad de Santiago. ¿Qué estábamos escuchando, Miguel, para que podamos introducir a nuestros invitados que entran por primera vez a este programa de música y política y los invitamos a hablar en esta ocasión de revoluciones? Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de revoluciones con esta introducción que seleccionaste para el día de hoy? Estábamos escuchando una obra que se llama Sinfonía Militar, compuesta en 1793 del compositor de apellido Gossec, que es un belga pero nacionalizado francés, que fue una de las insignias de alguna manera de la Revolución Francesa. Se autodenominaba insignia, se ponía la camiseta de la Revolución. Uh-huh. Y bueno, ahora muy reciente, 4 años después del levantamiento de julio del 79, en plena época de efervescencia, el mismo año donde matan a Marat, o sea, estamos hablando del inicio del proceso. Claro, él fue un compositor igual bien curioso, porque él propuso en algún momento su entrada a representar a la revolución fue porque él propuso democratizar la música. No podía encontrar nunca una referencia de qué significaba para él democratizar la música, porque por otro lado, él fundó el Conservatorio Nacional de París. Entonces, claro, la institución del conservatorio. Claro, que quizás en ese momento la institución de conservatorio era algo revolucionario y era algo igualitario. Claro, pero en 50 años después se transformar en el academicismo y en todas esas orientaciones que impedían el desarrollo libre del espíritu artístico. Sí. Pero espérate, ¿y esa fundación cuándo la hace? ¿Antes de la revolución o después de la revolución? No tengo la fecha de la fundación del conservatorio, pero yo supongo que fue después cuando estaban a cargo. Sí, pues claro, cuando ya ascendió. Claro, sí, además la mayor parte de los conservatorios se formaron a comienzos del 19 ya,
Ni siquiera Sería tan... bueno una tarea para los radioescuchas. Sí, por favor, revisen. Nosotros estamos sin internet acá, no podemos hacer esa labor. Oye, pero ¿qué caracteriza la música de la Revolución Francesa? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, en este caso es un periodo bien, ¿cómo se dice? Bien plano, según yo, por lo menos en comparación a lo que vino después con la música alemana y todo. Pero lo que más me llama la atención son varios compositores que de nuevo se pusieron la camiseta con la revolución. Y eso significó al final como que ellos fueron la voz del iluminismo francés, que como en muchas ocasiones significó solamente una propuesta que no se concretó del iluminismo francés, lo de la idea de revolución, de ecualizar la música, de hacer la música igualitaria o equilibrarla para toda la sociedad. Y bueno, yo tengo varios nombres que uno puede nombrar que no son muy conocidos. A ver, dale. Por ejemplo, François Martin, que es un compositor francés, que él era como fanático de la idea de ser revolucionario y de ser un músico demócrata, pero se murió a los 30 años. Ah, bueno. Sí. Bueno, igual el promedio de edad era... Sí, un poquito más, pero 36, 37, claro, pero claro. Murió joven. ¿Quién más? Hay otro compositor que se llama Jean-Baptiste Davoux, se escribe por si lo quiere buscar alguien. Que tiene una de las principales obras sobre la revolución. Claro, él tiene una obra conocida que se llama Sinfonía Concertante sobre aires patrióticos. Sinfonía concertante significa que tiene un solista. En este caso, si no me equivoco, sí, son 2 violinistas. Bueno, uno de los grandes motivos temáticos de la Revolución Francesa en términos artísticos fue el tema de los aires revolucionarios, que aquí ya se convierte en los aires patrióticos, cuando ya está configurada. Claro. Pero los aires revolucionarios, que recordemos en ese famoso cuadro del juramento del juego de pelota de Jacques-Louis David, por ejemplo, se ven los aires entrando por las ventanas que marcan fue uno de los principales pintores de la revolución. El pintor de la revolución y además de los carnavales de la revolución, el que hizo los trajes y qué sé yo. Claro que sí. Miguel, y por ejemplo, muchos han hablado de la relación que tiene Beethoven con la Revolución Francesa. ¿Hay alguna relación? O sea, hay una anécdota bien conocida que es cuando escribió la Sinfonía Heroica, estaba dedicada a Napoleón. Y en el manuscrito... Bueno, que fue la moda de la época, que Napoleón era todos los intelectuales estaban... Todos han ido, o sea, incluso aquí en Latinoamérica también. Sí. Claro. Además era un tipo que tenía una vida intelectual más o menos intensa, un gran ajedrecista... un gran estratega, militar. Bueno, pero Beethoven cuando se dio cuenta que empezó a hacer su imperio y empezó a meterse en todos lados, empezó a conquistar. Que era una monarquía, ¿no? Tachó el nombre de Napoleón y la sinfonía tiene, el manuscrito está tachado. Está tachado. Dedicado a Napoleón, pero tachado. Y es la sinfonía heroica. Entonces... Igual se quedó sin héroe, claro. Una sinfonía que se quedó sin héroe. Claro. Beethoven lo veremos más adelante, pero él tenía una personalidad que es muy acorde al concepto moderno de revolución, creo yo, al concepto que manejamos nosotros. Nuestro programa, además, hay que decirlo que nuestra idea para cada emisión es ir a veces combinando temas de música más popular o música clásica, música contemporánea, en fin, ir combinando los elementos, porque la idea efectivamente es entender las expresiones musicales y las expresiones artísticas en general como un todo respecto a lo que es la sociedad y con una relación más o menos fluida, y por lo tanto nos interesa vincular esos fenómenos con procesos políticos, sociales, culturales, económicos, en fin, esa es un poco la idea. Por eso hemos partido ahora con la Revolución Francesa, que básicamente tiene a su haber, o al menos lo que tenemos como registro, es la Revolución Francesa en lo que respecta a la música selecta, digamos. Claro, ¿no? que eso es una pregunta interesante, porque por ejemplo se da en muchos casos, quizás después vamos a hablar del tema también, de lo contrario, pero que la música que representa la revolución normalmente es la menos revolucionaria. Ni siquiera hablando de música, hablando de arte. El arte que se pone la insignia de revolución es el menos revolucionario. Normalmente viene de la academia, viene de los conservatorios, viene de las bellas artes, de museos, etcétera. Entonces eso es una pregunta que vale la pena hacerse, porque el concepto de revolución es justamente todo lo contrario. En este caso, los compositores que nombré, porque son los que más conozco, ellos de revolución no tienen nada, o sea, ellos te seguían un ideal, pero cuando se sentaban en la partitura... Son clasicistas. Claro. Pero ¿en qué corriente exactamente? El clasicismo. Temprano, sí. Sí. O sea, ni siquiera llegan al romanticismo. No, para nada. Pero, por ejemplo, se me fue la idea del... ¿Cómo se llama? Gossec. De Gossec. Gossec, él, si no me equivoco, él era muy cercano a Haydn. Imagínate, eso es clasicismo temprano, claro, y puro, claro. Claro, ni siquiera es Mozart, que ya es
hay alguna clase de ironía con el clasicismo, Claro que digamos. sí, claro. Pero directamente el patriarca del clasicismo. Claro, el papá Haydn. El papá. Así le dice. ¿Así le dice? Sí, Ah, no sabía. sí. Pero en este caso, no sé, esa pregunta es interesante. Bueno, la obra, podríamos escuchar una obra A ver. de los compositores que nombré. A ver, ¿cuál Escuchemos se te ocurre? la de Jean-Baptiste Dabo, la De Sinfonía Dabo. Concertante sobre aires patrióticos en sol mayor. Escuchemos un extracto, porque es una sinfonía que dura 20 Claro. minutos, casi 30. ¿Y cuál es la particularidad de esta obra? Yo creo que, mira, vamos a escuchar el inicio, es decir, la presentación del tema del primer movimiento, donde lo curioso es que hay una cita bien... ¿En qué consiste bien la entretenida. presentación del tema para explicarle a La sinfonía está compuesta por varios movimientos. El primer movimiento tiene forma sonata. Ya. La forma sonata significa que hay una idea, es decir, un tema. Después viene un segundo, después viene un desarrollo de estos temas. Y después se Juegan los dos juntos. juegan a ¿no? los dos juntos, como que el compositor ahí hace su magia. Y después se reexponen los dos temas, el segundo en oro tono, es decir, un poquito variado. Ya. Y cuando ese primer movimiento es así, tiene esa forma, normalmente se le llama sinfonía al total. Perfecto. En este caso, la sinfonía concertante tiene solistas. Entonces, van a ver que hay una cita que no he analizado la partitura, pero al parecer la usa como una especie de tema o como de variante de tema. Ah, ya. Que bueno, O sea, es a la marsellesa. Es a la claro. marsellesa, pero con variaciones. Ya, pues, escuchémosla y seguimos comentando. Bien, estamos de vuelta. Estábamos escuchando a Dabo
y ahí se escuchó efectivamente el fragmento que decía Miguel, el trocito con la marsellesa. La cita aquella. La cita. Y bueno, hay una... En todo caso, parece haber en música, en todo caso, más música de la revolución que respecto a otras artes. Uno va a la pintura y no hay mucho que decir. La literatura, hay una literatura de malestar social en la época, pero tampoco es que haya habido una literatura propiamente revolucionaria. Sí se usó la literatura desde el punto de vista de los periódicos en la época para levantar a las masas, que no eran muchas porque las masas lectoras eran muy poquititas, pero de algo servía, digamos, en la construcción de esta opinión pública naciente en ese periodo. La música parece haber sido por lo menos alguna clase de canal. Ahora, respecto a música popular, no sabemos mucho de la época, entonces no tenemos... Por lo menos en Francia no. No tenemos mucho... Pero es una pregunta bien interesante, que vale la pena... O bien... Yo por lo menos no lo manejo. Seguro que deben haber investigaciones, pero no es un tema tan expandido como claro, la música... Claro, porque es que el problema de la música popular siempre, ahora ya no, porque ahora existe, pero el problema es el registro. Exacto. O sea, el problema de todas las músicas populares en todos los tiempos es que son tradiciones orales y no pertenecen a la gran tradición de la música escrita, digamos, permite... Y tampoco habían, formas de registrarlo, digamos, el sonido. Claro, no había formas auditivas para mantener el registro, que es lo que hoy día contamos y que permite que haya un registro bastante amplio de toda clase de sonoridades, en fin. Sí, que de alguna manera eso es una respuesta como rápida al por qué la batuta la lleva la música académica, la música docta, normalmente al pasar a la historia como revolución. O sea, porque forma una historia, está escrita en definitiva. Claro. Ese es el asunto. Pero al mismo tiempo, en la misma historia debería haber alguna noción de lo que estaba pasando por el otro lado, y no, por lo menos en la música de la Revolución Francesa yo no encuentro mucho. Claro, no hay... Porque muchas veces, de hecho, la música docta está citando cosas que están pasando fuera de la música docta y aquí no parece haber mucho al respecto. Bueno, no solo vamos a hablar de la Revolución Francesa hoy día, vamos a hablar de varias revoluciones, elegimos 3, ¿ya? Y vamos a pasar ahora a la siguiente, la segunda, que se viene mucho más cerca, por lo menos de nuestra cultura. En distancia igual es más cerca, pero tampoco tanto, ¿ya? Nos vamos a las tierras mexicanas y para México tenemos un especialista, ¿ya? En México y en música, que es Carlos Azócar. Bueno, sí, la Revolución Mexicana es interesante de múltiples perspectivas, principalmente por el hecho de que me hace una revolución que parte el siglo, la primera revolución del siglo, o sea, la primera revolución exitosa, teníamos antecedentes del siglo XX. Y lo interesante es que es una revolución principalmente campesina, que si bien comienza con ciertos problemas, digamos, en el interior de la propia élite, o sea, justamente en el momento en el cual estamos ahora actualmente en nuestra sociedad, es interesante retomar eso. Y el asunto es que nuevamente aparecen las fuerzas populares con una inusitada fuerza y con un inusitado protagonismo, y de alguna manera si bien los ires y venires de la revolución llevaron a que justamente los líderes más populares y los líderes más conocidos de toda la revolución, que son básicamente Francisco Villa y Emiliano Zapata, terminen siendo traicionados, terminen siendo, pasados a un segundo plano de manera estricta. El carácter popular propiamente tal de la revolución es una cuestión casi innegable. O sea, es muy interesante el hecho de que son las fuerzas, digamos, principalmente del campesinado, digamos, de los campesinos, los peones que estaban en ese momento quizás en la situación más desventajada, quienes justamente comienzan a establecer los cimientos de este cambio, que de alguna manera... Es muy curioso, porque estamos hablando de una época que en general los levantamientos eran por la cuestión social más propiamente capitalista, por el problema del obrerismo, o sea, por el problema de los trabajadores. Había siempre vinculación con el tema de los campesinos, pero era un segundo actor, no era normalmente el primero. Claro, o sea, también hay que atender en este sentido al carácter, digamos, periférico de la economía propiamente mexicana. O sea, una estructura ultra oligárquica, terrateniente. Exacto, y donde teníamos a un personaje como es Porfirio Díaz, el porfiriato, que duró cerca de 37 años, y que de alguna manera el problema fue justamente dentro de la oligarquía. El problema es justamente que al contrario de Argentina realmente está expandida.
No como en Argentina, que está todo centrado No, en un claro. núcleo, entonces por eso se armó O sea, aquí un poder expandido. tiene revolucionario. un poder, o sea, tiene un poder que tenía carácter bastante monárquico, autárquico, muy grande, con un presidencialismo muy fuerte de parte de Porfirio Díaz, y con una serie de cuestiones, digamos, de mediano plazo que de alguna manera también explican el estallido de la revolución. Principalmente problemas, por ejemplo, la explotación del petróleo que se comienza a dar. Es muy interesante cómo efectivamente todo el porfiriato previo a la revolución tuvo un carácter desarrollista, pero justamente también hubo un problema donde a la gente más le dolía, que era justamente la repartición de tierra. Uno se olvida, pero incluso en Chile no existía el asunto de que las tierras fueran una mercancía más. Lo que se hizo y que detonó finalmente el problema más importante dentro de la Revolución Mexicana fue justamente el hecho de que se haya generado el mercado de tierra. Y eso hizo que muchos de las personas que tenían tierras comunales, digamos tierras compartidas, finalmente terminaran perdiendo esas tierras y finalmente se haya generado las grandes propiedades. Y de alguna manera el carácter que también tiene la revolución va un poco por ahí. O sea, ¿cuál es finalmente la posibilidad de volver a repartir la tierra y los estandartes, por ejemplo, la tierra para quien la trabaja? Parte justamente con el espíritu de la revolución. Ahora bien, lo interesante justamente y poder hacer dialogar de una manera no mecánica, sino que de la manera, digamos, más dinámica y con todas las particularidades que específicamente tiene el caso, lo interesante es poner a dialogar estos contextos sociales justamente con las creaciones culturales y con todo lo que finalmente nos llega de la Revolución Mexicana en términos de productos culturales. O sea, específicamente nosotros lo que tenemos acá es una importante construcción cultural, que es el corrido, y que a su vez también, si bien tiene una fuerte raigambre popular desde siempre, es una figura, digamos, un tipo de construcción musical española propiamente tal, pero que tiene finalmente la popularidad, toma la mayor popularidad dentro del contexto de la Revolución Mexicana. Y lo interesante es que este corrido, el corrido en específico, tiene un carácter informativo. O sea, la gracia es justamente muchas veces que tiene una estructura, digamos, muy simple en términos, digamos, de la composición musical propiamente tal, pero la letra finalmente va Normalmente son narraciones sobre algún personaje, claro, real, o ficciones que hablan sobre de la hecho, injusticia social y todo eso. Tienen una estructura muy muy interesante, porque en general, o sea, lo que se ha estudiado más o menos de la estructura en general de los corridos es que parten con una escena que es justamente el lugar, la fecha, los personajes principales de lo que se va a contar, el cuerpo, digamos, los detalles de lo que se va a ir diciendo, y después hablan específicamente de un personaje y finalmente van haciendo se van despidiendo de la historia que se va contando, y en general también tienen un carácter muy laudatorio. O sea, son canciones que tienen van ensalzando una figura muy grande. Y en particular, claro, la construcción del héroe revolucionario. Exacto, o sea, que es interesante también porque la revolución de alguna manera, la Revolución Mexicana viene a concretar una cuestión, un laicismo muy grande, y que de alguna manera también va construyendo este nacionalismo. O sea, tiene también la importancia y la necesidad, la función de la construcción de nuevos referentes culturales, como son justamente los héroes revolucionarios. ¿Cuáles son los corridos más conocidos, a ver, de esta época? Bueno, o sea, el que nos queda principalmente, siempre se hace mucha referencia a la cucaracha, y es sumamente politizado. Sumamente politizado, y lo interesante es que la cucaracha tiene un montón de ¿cómo se llama? Ha pasado por distintos, se ha cortado muchas veces, se ha censurado la cucaracha. Y ya no puede caminar. No, ya no puede caminar, y porque hacía referencia directa a la marihuana. O sea, porque uno de los motores, y una cuestión como la historia no contada de la Revolución Mexicana, es que uno de los motores más importantes de la Revolución Mexicana fue justamente el consumo de marihuana fuerte. O sea, y lo que me llama la atención mucho a mí, como la pureza del contenido de mensaje que tienen los corridos. O sea, y como
pensando en construcción de revolución, de mensaje revolucionario, porque no es más que mensaje. Tú mismo dijiste que la construcción es muy sencilla, composicionalmente no son complejos, pero el mensaje sí es directo y es puro, o sea, hablan de tal personaje, del tal héroe, etcétera, que es lo contrario al tema de la Revolución Francesa, en que la ilustración francesa normalmente se caracteriza por su grandeza, por su intento de que en mayor cantidad es mejor. O sea, los enciclopedistas lo demuestran. O sea, juntar toda la información posible en libros gigantes. En la música pasa lo mismo. Gosse, que es uno de los que es el que... Son síntesis. Claro, del que hablamos, él es el mayor sinfonista francés. Creo que tiene más de 50 sinfonías. Y, por ejemplo, en el Te Deum, para el 14 de julio de... ¿Qué año fue la independencia? 1789. Para el Te Deum se hizo su Te Deum y tocaron 300 instrumentos de viento y 300 tambores. Una cosa así, pero ultra cargada. Y, por ejemplo, es curioso, no sé si tendrá algo que ver, pero Gossec, si no me equivoco, tenía anotado por ahí, creo que nació en San Andrés, en la Côte, que es el mismo lugar donde nació Berlioz, que su característica es que todo es enorme, gigante. Cuando a lo mejor lo de la zona son así. Oye, escuchemos una... Si les parece, podemos escuchar La Cucaracha, una versión, de las primeras versiones, y luego podemos referirnos a los héroes. Vamos con La Cucaracha. Voy a cantar un corrido que anda en toditas las voces de una mujer de la tropa que todo el mundo conoce. En el pueblo de Conejos, por una calle muy quieta, viene triste y derrotado el valiente Antonio Zeta. La cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Iban los tres en silencio, sus pensamientos rumiando, mientras el destino ciego los hilos iba tramando. En los cascos del caballo suena el polvo del camino, ya se van llora un cariño malogrado. La cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Ya el águila voló, ya el nopal quedó solito, el fruto de tus amores ya no dista del olvido. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre 4 sopilotes y un gato de sacristán. La cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Ya aquí termina el corrido que cantó a la cucaracha. La cucaracha. Bien, estamos de vuelta. Sonaba La Cucaracha. Carlos, tú nos ibas a explicar algo al respecto, sí. Sí, en general, con respecto a los corridos, hay básicamente se han visto que los corridos y la revolución existen como dos grandes corrientes. O sea, específicamente los corridos villistas, que son aquellos que corresponden básicamente a Francisco Villa, y los corridos zapatistas. Es interesante porque en particular, o sea, sobre todo el de la cucaracha, no se sabe o es discutido cuál no finalmente pertenece a o sea, seguramente fue música popular en realidad. O sea, es más cercano a los villistas, pero lo interesante es que no se sabe a qué hacía referencia. Entonces igual, si bien el mensaje, como tú decías, muchas veces es simple, directo e informativo, también tiene mucho de unos códigos que son propiamente muy locales, digamos, del lugar donde salió. Entonces no se sabe, por ejemplo, a qué se refiere finalmente la cucaracha. Una digamos, la hipótesis más aceptada era que Villa iba con su amigo, o sea, que andaban
digamos, los compañeros de la revolución, en un Ford T, y que era un auto, digamos, como los Ford, estos negritos, chiquititos, y que no cabían, entonces salían, se les sacaban las patas o las armas por fuera de las ventanas, y por lo tanto, ese era la figura más clara de la cucaracha. Y efectivamente le faltaba muchas veces marihuana para poder seguir luchando. Ahora bien, por otro lado, es interesante que con respecto a Francisco, o sea, específicamente a Emiliano Zapata, también existe una serie de mitologías que se han ido generando alrededor de él. Y es interesante porque finalmente la figura en términos culturales de Zapata ha sido una figura que ha trascendido mucho más en el tiempo, en términos de incluso transformarse actualmente en estandarte de unas luchas quizás más, uno puede cuestionar cuál es el carácter que tiene, pero finalmente una lucha más interesante que existe en la actualidad, que es justamente la de los zapatistas. Y Zapata en particular tuvo, al igual que Villa, una muerte sumamente trágica, pero de alguna manera lo que queda de Villa es justamente esta característica del héroe trágico, o sea, de los héroes revolucionarios que de alguna manera dieron todo por la revolución y finalmente terminaron siendo traicionados y terminaron finalmente siendo acribillados. Hay fotos incluso de la muerte de Zapata, que es impresionante ver cómo lo exhibieron para ver justamente amedrentar a todos aquellos que ya establecía la revolución, digamos, ya ¿Qué año comienza la ya revolución? vigente. La revolución duró 10 años y empezó en 1910 y termina alrededor de, ahí también está discutiéndose cuándo termina o no. Pero finalmente la entrada de México... La revolución nunca termina. En eso estamos. Compañero. Bueno, eso fue lo que dijeron los priistas. O sea, el Partido Revolucionario... Institucional. O sea, y tuvieron 70 años en el poder. Pero es interesante cómo, de alguna manera, y eso es como una hipótesis que me gustaría manejar, que finalmente por debajo, de alguna manera, la figura, sobre todo la figura, digamos, de Zapata, se sigue manteniendo, y me gustaría que ahora pudiéramos escuchar una elegía a la muerte de Zapata, cantada por una cantante contemporánea, o sea, contemporánea, no de música contemporánea, una cantante actual Toda la música actual es contemporánea. Mira, qué loco. Mira, pero una cantante que ha recogido en el cancionero mexicano, que es muy interesante, que es Amparo Ochoa, y que tiene justamente esta canción sobre la muerte de Emiliano Zapata. Vamos a escucharla. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, porque tocan tan doliente. Es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca, Matamoros y el Ajusco. Con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los Campos, de Las Vegas, de Morelos. Si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras verás a los indios de nuevo entrar al combate. Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento, y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata: me le rindo
llames, pero tomaremos una copa. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que esa pata de volver. Abraza a Emiliano Alfelo, un guajardo en prueba de su amistad. Sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda, quema ropa. Jilguerito mañanero de las cumbres soberano, mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. Señores, ya me despido, que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió? Zapata por la tierra y libertad. A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Bien, estamos de vuelta. Estábamos con la música mexicana, la música de la Revolución Mexicana, que habrá que decir que curiosamente fue una revolución campesina que al mismo tiempo fue modernizante, porque muchas de las revoluciones campesinas que conocemos fueron antimodernizantes, fueron arcaizantes o muchas veces incluso antiintelectuales. Ni hablar de la revolución de Pol Pot, ¿ya? O sea, hay varios ejemplos que uno podría ver donde las revoluciones campesinas no necesariamente eran como la mexicana, que terminó siendo uno de los grandes centros de la cultura latinoamericana. Claro. Un gran centro. Pero vamos a pasar a una cultura muy diferente. Vamos a recorrer varios kilómetros nuevamente. Nos vamos a ir directamente hacia Asia. Nos vamos a ir a Rusia y vamos a contar un poco sobre la música de la época de la Revolución Rusa. Cuando uno se pone a mirar la Revolución Rusa, siempre aparecen dos fechas importantes. Obviamente 1917, que es la Revolución Rusa exitosa, pero siempre se habla mucho de la revolución también previa, la revolución fracasada, la revolución que muchas veces se llama el momento de revolución burguesa, digamos. De los mencheviques. Lo que pasa es que están los mencheviques, que además son los que ganan justo antes de la revolución, los primeros en ganar, en quedar a cargo, pero además antes hay un esfuerzo revolucionario en 1905 que fracasa, que es un esfuerzo importante y que es relevante porque revela, a mi juicio, el gran espíritu que está detrás de la Revolución Rusa, más allá, y esto más allá del comunismo. Esto es bien importante señalarlo porque culturalmente hay que tratar de entender Rusia tal como es, digamos, y aquí hay algo más que el comunismo, más allá que el socialismo. Resulta que Rusia viene, terminando el siglo XIX, de un gran conflicto con Japón, un conflicto muy significativo con Japón, que ambos tenían pretensiones imperialistas, y esa pretensión imperialista había llegado a negociaciones que fracasan respecto a el interés ruso, particularmente de salir a zonas donde hubiesen puertos que no se congelaran todo el año, básicamente, ¿ya? Estaban interesados entonces en salir en Port Arthur, en China, que funcionaba todo el año. Y los japoneses tenían bastante control de la zona. Por tanto, hay una serie de tratados, como siempre en las guerras hay unos tratados iniciales, y finalmente Japón le entrega este puerto a Rusia, y las negociaciones siguen en todo caso respecto a distintas distribuciones y finalmente entran en conflicto, y se produce una guerra que para todos era obvio que iba a ganar Rusia, y la gana Japón. Y eso hiere el alma rusa a niveles inconmensurables. Recordemos, los rusos le habían ganado a Napoleón, digamos, eran lo más grande en la historia militar existente, junto con los ingleses, digamos, invencibles.
los rusos terrestres y los ingleses navales, ¿no? Y resulta que viene esta gran crisis de sentido y aparece el primer conflicto en 1905, que no termina en revolución, se produce en San Petersburgo, y esa crisis va a terminar manifestándose a través de obreros, campesinos, sobre todo, todas dirigidos fundamentalmente por un sacerdote ortodoxo, Gapón, que sin armas hace un levantamiento de 200.000 personas hacia los palacios imperiales. Es una revolución simbólica muy importante. Deja al descubierto la ausencia de poder y legitimidad del zarismo. Y luego entonces ya viene la revolución propiamente tal, la revolución en forma. De hecho, en 1905 ocurre ese famoso hecho que está representado en el cine por el acorazado Potemkin, donde las filas del acorazado se levantan contra hay un motín, digamos, político, revolucionario al interior del acorazado. Por tanto, ya están las fuerzas populares activas. Y luego aparece el año 1917 como momento fundamental. Y aquí tenemos una canción que vamos a escuchar ahora, de una de las tantas canciones que se usaron para inducir el ánimo. Luego vamos a analizar un poco sobre esta música, para inducir el ánimo revolucionario. Esta es de Smelo Tovarichi Nogu, y su nombre en castellano es Marchemos, camaradas, valientemente. Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Уходили, расставались, покидая тихий край. Ты мне что-нибудь, родная, на прощанье пожелай. И родная отвечала: я желаю всей душой, если смерти, то мгновенной, если раны небольшой. А всего сильней желаю я тебе, товарищ мой, чтоб со скорою победой возвратился ты домой. Он пожал подруге руку, глянул в девичье лицо. А еще тебя прошу я, напиши мне письмецо. Но куда же напишу я, как я твой узнаю путь? Все равно, сказал он тихо, напиши куда-нибудь. Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Bien, estamos de vuelta. Esta canción que estábamos escuchando fue compuesta a petición de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Así que fue una obra que tenía una historia revolucionaria. Aquí viene el momento de entrar un poco en el análisis, un poco vinculado a lo que decía Miguel hace un rato respecto a la Revolución Francesa. Gran parte de la música propiamente tal, popular o compuesta desde a peticiones políticas, no tenía
ni contenidos muy revolucionarios, ni formas muy revolucionarias musicalmente. Son canciones bastante vinculadas a la tradición rusa, ¿ya? Muchos de ellos, recordemos, gran parte del repertorio ruso posterior va a ser la música de los remeros del Volga, la música tradicional rusa, que de la época zarista, música rural, música campesina en gran medida, música militar, marchas militares, ¿ya? Como gran sujeto histórico. Por lo tanto, son músicas bastante sencillas, no va a haber mucha novedad en ese sentido. Y sus contenidos además van a ser bastante curiosos. De hecho, la música de la revolución tiene contenidos que más o menos uno podría vincular a esta pretensión de grandeza de los rusos, más que a la propiamente tal a la revolución. No es una convocatoria a la revolución, sino que es a la grandeza. Es interesante, claro, yo pecando de mecanicista, diciendo lo que no se iba a hacer, pero tratando de echar un poquito de luz sobre el tema, es interesante ver cuáles son finalmente los grupos que hay detrás. O sea, de alguna manera la revolución francesa es una revolución propiamente burguesa, o sea, que tiene de alguna manera, que está vinculada con este grupo, los burgueses propiamente tal, y la cultura que ellos finalmente portan. Y la cultura, y de alguna manera la revolución rusa es una revolución propiamente obrera, que con importantes componentes campesinos. Y por otro lado, la revolución mexicana tiene el componente campesino al cual nos referíamos, pero también un componente indígena muy importante. Entonces, cada una de estas particularidades de los movimientos sociales que están finalmente detrás de cada una de estos procesos revolucionarios, de alguna manera también nos ayudan a entender básicamente cuáles son estos productos, estas expresiones culturales que finalmente de alguna manera van acompañando estos procesos, que son muy complejos, y también de alguna manera la gracia que van generando la unidad de sentido, o sea, la generación de ciertos sentidos y sobre todo la generación de ciertos nacionalismos. O sea, si vemos en los tres casos, el nacionalismo, no sé tan específicamente, pero en el caso francés, el tema del nacionalismo... No, el patriotismo se llama... Claro, viene a ser una cuestión sumamente fuerte. O sea, el cancionero popular mexicano también tiene un componente muy fuertemente... Pero es más el contraste que encuentro yo, por ejemplo, entre mexicana rusa versus francesa es el tipo de violencia del que está cargado el mensaje musical revolucionario, porque el ruso es agresivo rítmicamente, o sea, claro, el mexicano es agresivo de mensaje. El francés, si te fijas, es como una violencia como intelectual, que claro, es como... Pongamos muchos instrumentos y demostrémosles quiénes somos. Claro. La polifonía a cargo de la revolución. Claro, es impresionante, pero, o sea, en el caso mexicano, y revisando de alguna manera ayer la música para poder traer hoy día el programa, me llamaba mucho la atención porque es tremendamente dramática, pero derrotista, digamos. O sea, finalmente igual hay la violencia de la que tú hablas, es una violencia que está, digamos, en el ADN de los mexicanos, pero que también de alguna manera... se va sintiendo en las expresiones culturales, así como un gran llanto. O sea, la Llorona sigue presente de alguna manera transversal en toda la música popular mexicana y especialmente en los corridos. O sea, lo que escuchamos de Zapata es tremendo, es desgarrador. A ver, si nosotros hacemos una clasificación, hice una pequeña clasificación de lo que es los periodos de la música revolucionaria, entre comillas, uno podría decir que hay una música proto-revolucionaria en el fondo, que ocurre antes de la revolución misma, de la revolución rusa del 17. Esa música es más bien efectivamente una música que reversiona músicas anteriores, con esta música rural rusa que normalmente es muy triste o muy violenta, que son las dos variantes normalmente del alma rusa, tocando el violín en el tejado. Luego tenemos la siguiente etapa, que es la etapa de pasado el año 20, que es la etapa en el fondo donde viene la necesidad, tal como está el arte gráfico puesto para que los trabajadores produzcan más, está la música puesta para reconquistar los territorios. Vladivostok está todavía en manos de los cerdos capitalistas, ¿ya? Y hay que ir y sacársela, y hay que ir a ganar los distintos lugares, hay que controlar Ucrania, hay que controlar hacia Europa, toda la zona de Letonia, Estonia, qué sé yo, todas esas zonas que están ahí en riesgo, hay que ir a controlarlas. Y ahí hay una gran llamada, digamos, a las luchas. Ahí está canciones como Partisanos del Amor,
que Ejército Blanco, Varón Negro, que son las grandes obras para estas convocatorias revolucionarias. Y luego hay una música que es bien interesante, que es después viene el realismo socialista propiamente tal, ¿no? Que también en la literatura. En la literatura y en la pintura en el arte se general, reflejan muy, claro. muy potentemente, que es lo que hace que Estados Unidos haya hecho una avanzada con inversión para atacar el arte socialista. Con el expresionismo abstracto. Tratando de lanzar encima el expresionismo abstracto, que era un arte completamente secundario, que a nadie le interesaba, y ellos le metieron inversión, empezaron a comprar cuadros, qué sé yo, y generaron entonces esta moda que hsta el día de hoy ocupa las oficinas donde usted trabaja. Pregúntale si no a la doctora Pollock. La doctora Pollock. Por tanto, tenemos pero finalmente hay una música que es la música de la Segunda Guerra, que es bien curiosa porque normalmente se usa como si fuera música de 1917. Así es. Esa música siempre se usa como pensando que es la música de la Revolución Rusa, pero en realidad está compuesta entre el año 40 y el 50, está compuesta durante la Segunda Guerra, y es una música directamente nacionalista. Habla de la bandera soviética, de la defensa de la nación, ¿ya? Contrario a la lógica del internacionalismo socialista, es completamente nacionalista. Y es muy interesante porque también cobra mucho protagonismo ahí también el coro, y específicamente el coro del Ejército Rojo, que es uno de los coros más connotados a nivel de todo. De estar el coro de los niños cantores de Viena, y después el coro del Ejército Rojo, Claro. como los coros más importantes dentro de todo el. Y interesante nuevamente porque tiene de alguna manera referencia al coro griego, o sea, nuevamente el pueblo que toma una posesión. Es un así proceso de, semiótico enorme que termina en que un himno o una marcha tenga una carga especial. Claro. Puede ser la misma melodía tocada por dos grupos distintos, pero al ser un himno tiene una carga patriótica total. Y eso, por ejemplo, como para volver a... no es que yo esté defendiendo a Francia, sino que es el tema que me toca hablar. Yo soy francés hoy día. Pero volviendo a eso, 100 años después de la Revolución, que lo comentamos la otra vez, 100 años después, en la Tercera República, hubo una especie de emprendimiento por parte del Estado en que se utilizó la música como una herramienta política y unificadora social. Claro. Que, por ejemplo, ellos determinaron que la... Que pasó en toda Europa eso, ¿eh? Que pasó En la en misma todo, época. mira, imagínate. Claro, pero es que tiene mucho sentido, porque lo que estás hablando tú es un derivado de alguna Claro, manera de eso. claro. Pero ellos decían en la Tercera República, la política estatal a la que se llegó era que la música era capaz de unificar clases, porque era todas las clases poseemos el mismo amor patriótico, y hay música solamente que puede desnudar ese amor patriótico, y al momento de desnudarlo, la música hace un equilibrio social. A lo Gramsci, sí. Es como la educación. Oye, lo que tenemos que decir además, porque ya se nos está yendo el tiempo, tenemos que dar una relación que hizo antes además Miguel respecto a la música docta. Si uno mira la música docta de la época de la Revolución, pensemos en 1900, incluso antes de la Revolución, la música docta, igual que la pintura, igual que muchas de las artes en Rusia entonces, está en las vanguardias. Uno se encuentra con, por ejemplo, Prokofiev, y viene de una época donde ya tuvo un conjunto tuvo a Rimsky-Korsakov, tuvo a Tchaikovsky, tuvo obras ya, estaba Boris Godunov de Mussorgsky, o sea, ya hay obras importantes respecto a esta visión de las revoluciones, de la política, y hay una búsqueda de nuevos horizontes conceptuales, estéticos Y sonoros. Sonoros, que eso es lo más interesante. Que eso es lo- Pero temáticamente también es interesante porque incluso en la ópera, que se ve generalmente como un arte muy, muy, muy reaccionaria, existen temas que son propiamente, por ejemplo, la bohème, están justamente tomando temáticas de los revolucionarios sin ser una música necesariamente Exacto. revolucionaria, Exacto. pero están las O sea, temáticas. Por eso lo interesante es que justamente la música que hoy día para nosotros sería la más conservadora, en ese momento era la que estaba mucho más buscando las vanguardias y buscando la transformación que la música popular, que la música incluso política, en ese sentido. Miguel, ¿iba a decir algo para que ya No, vamos no. cerrando? No, presentemos un último tema entonces. Presentemos algo. Vamos a terminar el programa y nos vamos a despedir desde ya en todo caso. Vamos a ir yéndonos porque tenemos que obviamente dejar la programación habitual de cada jueves de Radio Universidad de Santiago, y nos vamos a despedir con la primera sinfonía de Prokofiev.
¿Te parece? ¿Qué tienes Maravilloso. algo que decir de Prokofiev? No, está bien. No se Ya. nos va el tiempo si me pongo a hablar de Prokofiev. Prontamente tendremos redes sociales y todo ese tipo de cosas. Prontamente que le les gusta a la gente. informaremos sobre toda clase de formas de comunicarse con nosotros, pero la verdad es que primero simplemente disfrute de Prokofiev y nos vemos la próxima semana con una nueva temática aquí en Música y Política, nuestro programa de cada jueves a las 8 de la noche. Miguel, Carlos, Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A ustedes y a los auditores. nos vemos. Hasta luego. Música y Política regresa el próximo jueves a las 20 horas. La invitación de Radio Universidad de Santiago para entender el contexto histórico y social de la música. Alberto Mayol, Carlos Azócar y Miguel Farías te esperan la próxima semana.